Bueno, pues hoy nos metemos de lleno con una de las figuras más fascinantes y respetadas de la historia de Roma, nada menos que Marco Aurelio. Y es que no fue solo el último de los que se conocen como los 5 buenos emperadores, sino que también fue un filósofo estoico de los pies a la cabeza. Y es que esta idea, la de ser un servidor del pueblo, es lo que de verdad define su increíble reputación. Gobernó con un sentido del deber profundísimo, una cualidad que, vamos, lo diferenció de muchísimos otros líderes de la historia y que fijó para siempre esa imagen suya como el rey filósofo. Venga, vamos a bucear en su historia. Lo primero que llama la atención, y mucho, es que Marco Aurelio no nació para ser emperador. Para nada. Su camino hasta el poder fue, de hecho, bastante inesperado. Nació como Marco Annio Vero, sí, en una familia muy influyente, pero sin ninguna conexión directa con la familia imperial. Además, su padre murió cuando él tenía solo 3 añitos, así que lo criaron su madre y sus abuelos. Un comienzo, la verdad, muy poco común para el hombre que un día gobernaría prácticamente todo el mundo conocido. Pero claro, su destino dio un giro de 180 grados en el año 138. El emperador Adriano eligió a su sucesor, Antonino Pío, pero con una condición, que adoptara a Marco. A partir de ahí, todo se aceleró. En el 140 ya era cónsul, en el 145 se casó con la hija del emperador y finalmente, en el 161, ascendió al trono como coemperador junto a su hermano adoptivo Lucio Vero. Pero vamos, que nadie piense que su reinado fue un paseo. ¿Qué va? Casi desde el minuto 1, Marco Aurelio se encontró al mando de un imperio que se enfrentaba a unas crisis gigantescas, y por todos lados. Es que el imperio estaba literalmente cercado. Por un lado, la guerra con el Imperio Parto en el este, por otro, los ataques constantes de las tribus en las fronteras del norte. Su reinado fue, en resumen, un estado de guerra casi continuo, un no parar. Y mientras las legiones se dejaban la piel en las fronteras, dentro se estaba gestando una catástrofe silenciosa. Este número, 5 millones, nos da una idea de la escala de la tragedia. Esos 5 millones de muertos fueron por la peste antonina. Se cree que fue viruela o sarampión y la trajeron los soldados que volvían de Oriente. Fue, de hecho, la primera gran pandemia que golpeó al Imperio Romano, y el impacto fue sencillamente devastador. Se llevó por delante a casi el 10% de la población, desestabilizando todavía más todo. Y por si fuera poco, para rematar, en medio de la guerra y la plaga, va y se muere su hermano adoptivo y coemperador, Lucio Vero. De repente, todo el peso del imperio cayó sobre sus hombros, él solo. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cómo se enfrenta una persona a guerras, a una pandemia y a la soledad del poder absoluto? Pues bien, la respuesta de Marco Aurelio no la encontró en el campo de batalla, sino dentro de sí mismo. Su gran guía fue el estoicismo. Esta filosofía, en esencia, le enseñó a aceptar lo que no podía cambiar, a centrarse en la virtud y en el deber, y a mantener la calma interior, daba igual el caos que hubiese fuera. Era sin duda la herramienta perfecta para un emperador en tiempos tan convulsos. Y ojo que esto no era solo teoría, ¿eh? Lo aplicaba directamente a su forma de gobernar. Por ejemplo, en esta demostración de humildad, que es increíble, le dejó bien claro al Senado que ni el palacio ni su poder le pertenecían a él, sino al Estado al que servía. Es que es alucinante pararse a pensar en esto. En mitad del jaleo de las batallas, en la frontera de Germania, el tipo más poderoso del mundo sacaba tiempo cada día para escribir. Y no para que otros lo leyeran, no, sino como un ejercicio para él mismo. Esa obra es lo que hoy conocemos como las Meditaciones. Y es súper importante entender esto. No la escribió para publicarla. Era su diario íntimo, una conversación consigo mismo sobre cómo ser mejor persona y mejor líder. Es irónico que el legado más grande del hombre más poderoso de la Tierra no fueran sus conquistas, sino sus pensamientos privados. Su vida y su reinado, marcados por la filosofía y la guerra, estaban llegando a un final. Un final que, además, tendría consecuencias enormes y duraderas para todo el Imperio Romano. Murió donde pasó gran parte de su reinado, en el frente militar. Se cree que fue cerca de lo que hoy es Viena, y su muerte, desde luego, marcó un antes y un después en la historia de Roma. Y es que lo importante aquí no es solo que muriera un emperador, no. Su muerte significó el final de una era. Con él se acabó la Pax Romana, esos 200 años de relativa estabilidad. Fue el cierre de la Edad de Oro de Roma y, como sabemos hoy, el principio de un larguísimo declive del que el imperio ya nunca se recuperó del todo.
Y para entender el porqué de ese declive, solo hay que ver esto. El contraste entre Marco Aurelio y su hijo y sucesor, Cómodo, no puede ser más brutal. Donde el padre fue sabiduría y deber, el hijo fue incompetencia y egoísmo. Básicamente, pisó el acelerador de la caída del imperio. Quizás el mejor resumen de su vida lo hizo un contemporáneo, el historiador Dion Casio. Fijaos que dijo que fue la misma persona desde el primer día hasta el último. A pesar del poder, de las guerras, de la tragedia, Marco Aurelio nunca se desvió de sus principios. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una para darle vueltas. Marco Aurelio fue, muy posiblemente, el gobernante más virtuoso de la historia de Roma, y sin embargo, su muerte dio paso al declive. Esto nos hace plantearnos cuáles son los límites del liderazgo, y si la virtud de una sola persona, por muy grande que sea, es suficiente para salvar un imperio.